Juan David, muchas gracias, buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio relacionado con el régimen cambiario y las operaciones realizadas en el exterior. Básicamente, el tema del régimen cambiario y las operaciones realizadas en el exterior no es un tema que tratemos de desarrollarlo en 2 horas. Para mirar todos los temas relacionados con operaciones cambiarias en Colombia, se requiere una gran especialización y una experiencia en relación con el tema. Esta presentación que vamos a desarrollar el día de hoy se ha preparado más o menos resumiendo 45 slides que tratan de desarrollar todo el tema cambiario de una manera general. Sin embargo, si ustedes requieren bastante apoyo, pueden fácilmente consultar apoyos de presentaciones de la doctora Cristina Román sobre Derecho Cambiario, que es una de las personas más especialistas en relación con el tema. Ella es de la oficina de Acevedo y Serna, junto con Mónica Acevedo. E igualmente pueden consultar temas relacionados con la Guía Práctica de Cambios Internacionales de Eliana Forero y Marcelo García, las cuales son materiales muy importantes de apoyo para el día a día en el tema cambiario. Y por supuesto, pues todo el tema del marco regulatorio vigente. En ese tema podemos empezar a hablar de que el régimen cambiario en Colombia tiene unos fundamentos constitucionales, legales y normativos que permiten desarrollar claramente lo que es hoy en día el marco regulatorio cambiario. Arrancamos con el tema de la Constitución Política de Colombia, en la cual el artículo 150, en el numeral 19, establece que
Las funciones del Congreso son dictar las normas generales, señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para efectos de, y en el numeral 19 dice, regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Esto qué significa? Que el mismo Congreso tiene una facultad de regular el comercio exterior y todas las operaciones de cambio internacional a través de la Junta Directiva del Banco de la República. Un segundo artículo que es como la columna vertebral de la Constitución es el artículo 371, en la cual establece que son funciones básicas del Banco de la República regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir moneda legal, administrar reservas internacionales, ser prestamistas de última instancia y banquero de establecimientos créditos y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se van a ejercer en coordinación con la política económica y general del Estado. Y un tercer artículo que es de suma importancia es el artículo 372, en el cual establece que la Junta Directiva del Banco de la República va a ser la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las funciones que le asigne la ley. Luego, en virtud de estos tres artículos, claramente podemos empezar a tener un desarrollo normativo que una vez evolucionado está presentado a través de la Ley 9 de 1991, que en su artículo 15 establece el régimen de inversiones, indicando que el régimen general de la inversión de capitales del exterior en el país y las inversiones colombianas en el exterior va a ser fijado por el gobierno nacional y en desarrollo de esa función se van a señalar todas las modalidades y destinaciones, forma de aprobación y condiciones generales de las inversiones en Colombia. Esta norma de la Ley 9 de 1991 también ha tenido un desarrollo normativo bastante importante, toda vez que se encuentra desarrollada por el Decreto 2058 de 1991, la Ley 31 de 1992, la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, el Decreto 2080 del 2000, que es el Estatuto de Inversiones Internacionales, y la Circular Reglamentaria Externa BCIN 83 del Banco de la República. Básicamente, el Decreto 1735 del 93 es una norma que define cuáles son las operaciones de cambio y regula, de términos generales, cuáles van a ser las entradas y salidas de divisas del país. E igualmente, este decreto 1735 va a traer conceptos muy importantes como es el tema de residencia para efectos fiscales. Dentro de este decreto 1735 vamos a encontrar también unas operaciones internas, que son las que se requieren desarrollo, dice salvo autorización expresa en contrario, ningún contrato, convenio o operación que se celebre entre los recipientes se considera una operación de cambio. E igualmente la resolución 8 y la resolución DCI y la circular reglamentaria de DCI 83, lo que va a establecer directamente en materia cambiaria son aquellas operaciones de obligatoria canalización a través del mercado cambiario o aquellas operaciones obligatorias de canalización y de cumplimiento para efectos cambiarios. En virtud de ello, ustedes van a encontrar en la siguiente slide para efectos cambiarios empecemos a tratar algunos conceptos que son básicos. El primero, que es un mercado cambiario. Entonces, el mercado cambiario pues va a estar compuesto por operaciones cuyo producto obligatorio debe canalizarse a través del mismo. Hacen parte de este mercado las divisas que no deriven de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, pero que se canalizan voluntariamente a través del mismo. ¿Qué es lo que busca este mercado cambiario? Es el mercado que va a utilizarse a través de intermediarios del mercado cambiario como son los bancos o las casas de cambio o las comisionistas que tienen la calidad de intermediarios del mercado cambiario. Otro mercado de divisas es el mercado libre. Este mercado libre va a estar compuesto por las divisas que no derivan en operaciones de obligatoria canalización a través del mercado cambiario, y estas operaciones del mercado libre pues son aquellas obligaciones que se pueden pagar con divisas en dicho mercado, como pueden ser, como por ejemplo, aquellas divisas depositadas en cuentas bancarias que no requieren ante el Banco de la República. Es decir, si una persona
quiere tener unas inversiones directamente en el exterior, fácilmente puede abrir una cuenta en divisas en el exterior y no necesariamente es una operación que requiera de canalización obligatoria, sino simplemente constituye una inversión de mercado libre. Cuando hablamos de canalización a través del mercado cambiario, es decir, de aquellas operaciones que son obligatoriamente canalizables, debemos tener en cuenta que existen hoy en día dos formas de canalizar las operaciones a través del mercado cambiario. La primera es por el conducto de intermediarios del mercado cambiario, es decir, aquellas operaciones que corresponden a una compraventa de divisas, donde los intermediarios del mercado cambiario están definidos en la resolución octava del 2000 en su artículo 59. La segunda forma de canalizar operaciones a través del mercado cambiario, pues es simplemente a través de cuentas en el exterior registradas en el Banco de la República, cuentas que para todos los efectos todos los conocemos como cuentas de compensación. Es decir, estas cuentas de compensación son cuentas abiertas en un banco del exterior que deben registrarse en el Banco de la República bajo el mecanismo de compensación y le nace una obligación al titular de la cuenta de tener que cumplir obligaciones formales y sustanciales aplicables. Obligaciones formales como son hoy en día el reporte ante el Banco de la República y el reporte de las operaciones directamente ante la Inspección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué debemos entender nosotros hoy en día si estamos hablando de un mercado cambiario y de unas operaciones de cambio? Como lo decíamos hace un par de slides, el decreto 1735 del 93 define algunas operaciones de cambio de la siguiente manera, y son aquellas operaciones de cambio que requieren ser canalizadas a través de un intermediario del mercado cambiario o una cuenta de compensación registrada en el Banco de la República. El primer tipo de operaciones de cambio definidas son las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. La segunda son las inversiones de capitales del exterior en el país. Las terceras son las inversiones colombianas en el exterior. Cuarto tipo de operaciones de cambio son aquellas que son catalogadas como endeudamiento externo celebradas por residentes en el país. La quinta, aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de moneda extranjera entre residentes y no residentes. La sexta, aquellas operaciones que efectúen residentes en el país con residentes en el exterior que impliquen la utilización de divisas, tales como depósitos y demás operaciones de carácter financiero en moneda extranjera. El séptimo tipo de operaciones de cambio son aquellas entradas o salidas del país de moneda legal colombiana y de títulos representativos de las mismas, como puede ser la compra en el exterior de moneda extranjera con moneda legal colombiana o de títulos representativos de la misma. Y un octavo tipo de operaciones son aquellas relacionadas con divisas o títulos representativos de los mismos que se realizan por parte del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario y demás agentes autorizados con otros residentes en el país. De esas operaciones de cambio, hay unas que, como lo estábamos indicando, son obligatoriamente canalizables, es decir, requieren sin ningún tipo de distinción ser transadas a través de un intermediario del mercado cambiario o de una cuenta de compensación registrada en el Banco de la República. ¿Cuáles son ese tipo de transacciones que son obligatoria canalización? Pues el primer grupo son las operaciones de importación y exportación de bienes. Nótese que a diferencia del slide anterior donde hablábamos de servicios también, ya esa operación no es obligatoriamente canalizable. En el caso de operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como todos los costos financieros inherentes relacionados con ese endeudamiento externo. Un tercer grupo de operaciones obligatoriamente canalizables son las inversiones de capital del exterior en el país, es decir, la inversión directa de capital en compañías colombianas receptoras de esa inversión, así como todos los rendimientos asociados a esas inversiones de capital del exterior en el país. Un cuarto grupo de operaciones canalizables son relacionadas con las inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas. Hoy en día, dentro de un mundo de globalización, encontramos muchas compañías colombianas que quieren expandir sus negocios y hacer inversiones directamente en el exterior, bien sea a través de filiales o sucursales de sociedades colombianas en el exterior. Un quinto grupo de operaciones de cambio cuya obligatoria canalización se requiere
son las inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, pueden ser acciones, títulos, valores, así como rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando esas inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deben canalizarse a través del mercado cambiario. Un sexto grupo de operaciones canalizables son los avales y las garantías en moneda extranjera. Esos avales y garantías en moneda extranjera son como consecuencia accesoria por regla general de un endeudamiento externo o de un apalancamiento. Y un séptimo grupo de operaciones son las operaciones de derivados. Entonces, las operaciones de derivados, que como lo vamos a ver más adelante, pues simplemente buscan un tema de cobertura o de protección, bien sea frente a una tasa de interés o una divisa directamente. Es importante tener en cuenta que la resolución 2 del 2010 estableció la autorización para que el Banco de la República pueda establecer excepciones a la canalización a través del mercado cambiario de este tipo de operaciones. Pero por regla general, lo más importante, y como lo vamos a ver a lo largo de la charla, es de suma importancia reconocer cuáles son las operaciones que en la práctica una entidad que maneje divisas requiere canalizar a través del mercado cambiario y en este caso de los intermediarios del mercado cambiario de la cuenta de compensación. Hay un tema muy importante para efectos cambiarios y es conocer el término residencia. Para efectos fiscales, hoy en día hemos visto con la última reforma tributaria que el gobierno, acogiendo las normas de la OECD y los mecanismos de transparencia, ha determinado unas reglas nuevas de residencia. Una cosa es la residencia para efectos fiscales y otra es la residencia para efectos cambiarios. La residencia para efectos cambiarios viene desde el mismo decreto 1735 del año 91, en lo cual expresamente se ha consagrado que sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales y leyes especiales, para efectos del régimen cambiario se considerarán residentes en Colombia todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional. Asimismo, se van a considerar residentes las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia y las sucursales establecidas en el país de sociedades extranjeras. Se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro del territorio nacional y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se consideran residentes los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de 6 meses continuos o discontinuos en un periodo de 12 meses. Ese término de residencia es bien importante porque define en algunos casos cuál es el manejo que se le tiene que dar a cada una de las operaciones. Un tema importante en el desarrollo del derecho cambiario, pues simplemente son aquellas operaciones que deben desarrollarse a través de un mercado cambiario o aquellas operaciones internas que definirán unas reglas de juego para poderlas manejar. Veamos entonces cuáles son esas operaciones internas. Hay dos marcos normativos. Uno es el decreto 1735, que en su artículo 3 establece que, salvo expresa autorización en contrario, ningún contrato, convenio o operación que se celebre entre residentes se considera una operación de cambio. Es decir, si yo con Juan David suscribo un contrato de honorarios, por más de que quiera colocarle un poquito de caché a ese tipo de operaciones y decir que mis honorarios los voy a pactar en dólares, no por el hecho de que se pacten en dólares van a considerarse una operación de cambio. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios u operaciones deberán cumplirse en moneda legal colombiana. ¿Qué significa? Yo le puedo decir a $2.000, sino que serán pactados en dólares o en divisas, pero deberán cumplirse en moneda legal colombiana. Es decir, si la tasa de cambio la tuviéramos a 2.000 pesos, pues simplemente le tendrá que pagar claramente 4 millones de pesos. La resolución 8 del 2000 también establece en el artículo 79, y es una de las normas muy importantes que se deben tener en cuenta en las compañías, que no obstante la imposibilidad de pagar obligaciones en moneda extranjera entre residentes, el régimen cambiario autoriza a pactar operaciones en moneda extranjera pagaderas en pesos colombianos a la tasa convenida o en su defecto a la TRM del día en que fueron contraídos. Es decir, no es que restringe la posibilidad de que usted pacte sus obligaciones entre residentes únicamente en pesos, los puede pactar directamente en otra divisa,
pero claramente del acuerdo de voluntades va a ser a la tasa convenida y en caso de ausencia en ese acuerdo de voluntades, pues simplemente será la tasa representativa del mercado del día en que fueron contraídas, es decir, de cuando se pactó la operación. Hay algo importante que se debe destacar directamente en relación con este tipo de restricciones de pactar obligaciones y pagar obligaciones en divisas. Y es que recientemente, hace un añito largo, un año y medio, el 28 de enero del 2013, la Junta Directiva del Banco de la República escribió una resolución, que es la resolución 1 del 2013, mediante la cual modificó el artículo 56 de la resolución 8 del 2000, autorizando el pago en moneda extranjera de cualquier operación entre residentes, siempre que se realicen a través de cuentas de compensación. Por este medio, pues claramente lo que se hicieron fue buscar derogar las cuentas de compensación especiales que en el pasado existían. Hay una excepción de la restricción de pago en moneda extranjera o hay unas excepciones de la restricción de pago en moneda extranjera, y esto es en consideración en principio al sujeto y está determinado en la resolución 8 del 2000 en el artículo 51, que el régimen cambiario va a autorizar a las empresas nacionales con capital del exterior que realicen actividades de explotación de petróleo, gas natural, carbón, níquel o uranio, así como las empresas que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos, a celebrar y pagar entre sí operaciones en moneda extranjera. Esa es una restricción cambiaria que tiene su excepción, porque lo que se busca es que no se genere un impacto de divisas en aquellos sectores donde por regla general las obligaciones se tienen que pactar directamente en dólares, es decir, para el sector especial de hidrocarburos que para efectos cambiarios hoy en día aplica. En consideración a esa operación de la resolución 8 del 2000, en el artículo 76, el régimen cambiario también autoriza el pago de divisas entre residentes de algunas operaciones, para el caso de pagos o fletes y transporte internacional, gastos personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales y algunos seguros. Es por eso que ustedes, cuando van a hacer un viaje internacional, pues simplemente pueden incurrir en el pago de las divisas, tanto del transporte como los fletes, como los gastos personales efectuados, bien sea en dinero o a través de tarjetas de crédito internacionales para cubrir, por ejemplo, viajes. La resolución 8 del 2000, artículo 79 en su parágrafo segundo, también establece que las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y correspondan a operaciones de cambio se pagarán en la divisa estipulada. Es decir, que si yo pacto, como lo vimos directamente, una operación de inversión extranjera, una operación de cobertura de un derivado que corresponde a una operación de cambio, se debe pagar en la divisa estipulada. Es decir, si yo tengo una cobertura de $1 millón, con una contraparte que me brinde la cobertura por el derivado, el pago de la obligación se debe hacer directamente en la moneda extranjera estipulada, es decir, ese $1 millón. No voy a pagar lo equivalente a 890.000 euros, sino es lo que se haya estipulado en la operación de cambio. Para eso es importante tener en cuenta que la Junta Directiva del Banco de la República, en concepto 07214, ha establecido que al respecto me permito manifestar que la disposición de activos en el exterior entre residentes es una operación de cambio en los términos del literal C del artículo 4 de la Ley 9 del 91. Por lo tanto, según lo dispuesto en el artículo 79 del régimen cambiario, en concordancia con el decreto 1035 del 93, las obligaciones respectivas deben pagarse en la divisa estipulada. Es decir, es un afianzamiento a la aplicación establecida en la resolución 8 del 2000 que regula el pago de operaciones cambiarias. Algo muy importante en esa resolución 8 del 2000 también es lo que se consagra en el artículo 24, en el cual se establece que los residentes en el país y los residentes en el exterior pueden obtener créditos en moneda extranjera de los intermediarios del mercado cambiario directamente o con cargo a recursos de entidades públicas de redescuento, independientemente del plazo y destino de las divisas. Entonces, claramente un residente puede obtener créditos en moneda extranjera de intermediarios del mercado cambiario directamente o con cargo a los recursos propios. La resolución primera del 2012 de la Junta Directiva del Banco de la República
autorizó expresamente el pago, recaudo y transferencia de moneda extranjera de las regalías y compensaciones que se causen según el Sistema General de Regalías. Esto para efectos de no tener un impacto en el tema de tasa de cambio. Expresamente se consagra que los residentes pueden pagar, recaudar y transferir en divisas las regalías y compensaciones de que tratan los decretos Ley 4923 y 4950 del 2011, que regulan las operaciones del Sistema General de Regalías, y las normas concordantes o que modifican, complementan o adicionan. Hasta ahí creo que son unos términos generales y básicos para entender algunas operaciones relacionadas con el derecho cambiario. Ahora, para entrar un poco más en detalle, veamos un término muy importante y es quiénes son los IMCs o intermediarios del mercado cambiario. Por regla general, las operaciones de cambio, como lo hemos visto, van a manejarse a través de intermediarios del mercado cambiario. Los intermediarios del mercado cambiario hoy en día podemos encontrar dos tipos. Uno, los plenos, en los cuales vamos a encontrar a los bancos comerciales, a los bancos hipotecarios, algunas corporaciones financieras, así como compañías de financiamiento y cooperativas financieras, cuyo patrimonio técnico sea igual o superior al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de una corporación financiera. Y los limitados son aquellas compañías de financiamiento, cooperativas, sociedades comisionistas de bolsa, cuyo patrimonio técnico sea inferior al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de la compañía de financiamiento, así como sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales cuyo patrimonio sea igual o superior al capital de constitución establecido por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 1328 del 2009. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que quiera hacer una operación de cambio tiene que identificar a su intermediario del mercado cambiario, iniciando por los bancos, que por regla general todos los bancos comerciales hoy en día son intermediarios del mercado cambiario. No así todas las compañías comisionistas. El hecho de que sean compañías comisionistas puede llegar a generar que una compañía, aunque sea compañía comisionista, no tenga la calidad de intermediario del mercado cambiario. ¿Cuándo tendrá esa calidad de intermediario cambiario? Cuando cumpla con los requisitos que establece la Superintendencia Financiera para ser intermediario del mercado cambiario, y básicamente hoy en día está determinada en el cumplimiento de unas obligaciones formales y en el tema de patrimonios técnicos que sean inferiores al capital mínimo que debe acreditarse para la constitución de una compañía de financiamiento comercial. Luego, si alguien quiere hacer una operación con una compañía comisionista, lo primero que tiene que verificar es exactamente si es un IMC autorizado y vigente para operar en operaciones de cambio. Un tema importante en lo que veíamos es que una operación de cambio que es obligatoriamente canalizable y que se maneja a través de un intermediario del mercado cambiario, también puede realizarse a través de una cuenta de compensación. Entonces, ¿qué es ese término cuenta de compensación? Las cuentas de compensación son cuentas bancarias, generalmente en el exterior. Estas, para que tengan la calidad y el apellido de cuenta de compensación, requieren un registro ante el Banco de la República bajo el mecanismo de compensación, donde estas cuentas de compensación, una vez registradas ante el Banco de la República, debe hacerse ese registro dentro del mes siguiente a la fecha de realización de la primera operación de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. Es decir, si yo abro una cuenta en dólares, pero quiero hacer una inversión y no necesariamente era una obligación canalizable, pues yo todavía no tengo la obligatoriedad de hacer el registro de la cuenta de compensación. Pero si, por el contrario, yo tengo una cuenta de compensación donde mi inversionista del exterior, accionista, hace una capitalización y me abona la plata a esa cuenta de compensación, a partir de la fecha de la realización de la primera operación de obligatoria canalización, se requiere que el registro se haga de la cuenta de compensación ante el Banco de la República. Hay obligaciones formales, como lo estábamos hablando, y dentro de esas obligaciones formales están el reportar al Banco de la República y a la DIAN, tanto el momento de la apertura como la cancelación del registro de la cuenta de compensación. E igualmente deben presentarse informes mensuales al Banco de la República y trimestrales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué tipo de reportes? En lo que se refiere a operaciones que son de vigilancia de dicha entidad, y se van a tener claro de que hoy en día, estamos hablando de 2015, ya no aplican cuentas de compensación especial como en el pasado funcionaba. Hoy en día tenemos cuentas de compensación de manera general y para hacer las operaciones
bien sea de ingresos o de egresos, que soporten las operaciones. Un ejemplo de uso de las cuentas de compensación para efectos de ingresos. Lo primero, cualquier operación de cambio. Dos, todas las operaciones del mercado cambiario. Tres, la redención de inversiones financieras. Cuatro, operaciones de mercado libre. Y quinto, operaciones entre residentes en divisas. Pero así como yo en esas cuentas de compensación tengo ingresos, también tengo egresos. ¿Qué tipo de egresos voy a tener? Pues cualquier operación de cambio, todas las operaciones del mercado cambiario, la constitución de inversiones financieras, las operaciones del mercado libre y las operaciones entre residentes en divisas. Generalmente, el Banco de la República en las BCIN 83 y en las regulaciones que saca tienen un manual de operaciones de cambio y generalmente por cada una de las declaraciones de cambio manejan directamente unos numerales cambiarios. Por hacerlo simplemente sencillo y a título ilustrativo, si alguien quisiera hacer una operación que no es obligatoriamente canalizable, pero que se utiliza la declaración de cambio número 5 por servicios y transferencias, uno va a encontrar numerales cambiarios de ingresos, como puede ser para la venta de petróleo, crudo y gas natural de producción nacional, los gastos de exportación de bienes, los servicios portuarios, los turismos, los servicios de asociación, los servicios culturales, los pasajes, las comisiones no financieras, e igualmente, desde el concepto de ingresos, pues pueden encontrar también lo mismo, turismo, intereses por financiación. Entonces, cada declaración de cambio tiene unos numerales de ingreso y de egreso que permite facilitar el tipo de operación para poderlas ejecutar y desarrollar. Una segunda parte de la charla de hoy, la primera parte fueron los términos generales y inducción en materia cambiaria, son aquellas operaciones de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. Entonces, decíamos que el gobierno nacional, a través del marco regulatorio que vimos rápidamente, permite establecer unas declaraciones de cambio. Esas declaraciones de cambio son básicamente unos formatos específicos, no se pueden ver muy claro, pero aquí trato de colocarlo un modelo de una declaración de cambio en el cual la Junta Directiva del Banco de la República, a través de la circular reglamentaria de CIN 83, establece la declaración de cambio para identificar la operación y que se pueda desarrollar la misma sobre cada una de las operaciones. Veamos sobre esas declaraciones de cambio que constituyen un documento que formalizan un ingreso o egreso de la operación realizada a través del mercado cambiario, qué tipo de operaciones están establecidas y cómo deben funcionar. La primera declaración de cambio es la relacionada con el tema de importaciones, es el formulario número 1. Entonces, en el formulario número 1 de importaciones, pues yo simplemente tengo que canalizar todas aquellas transacciones relacionadas con una importación. Esas relacionadas con una importación, pues simplemente me van a permitir determinar en algún momento el pago de la importación y podríamos resumirlo de la siguiente manera. Déjeme, me apoyo directamente en una declaración de cambio y es sobre una importación de una operación de un bien. Uno puede encontrar varias situaciones. Uno es la importación de bienes en moneda legal colombiana. Uno puede encontrar la posibilidad de importar con tarjetas de crédito emitidas en el extranjero y pagaderos en divisas. Uno puede encontrar pagar una importación con el producto de donaciones directamente. Uno puede, a través de las importaciones, realizar pagos anticipados de la importación. Por ejemplo, cuando un importador realiza con recursos propios pagos anticipados sobre futuras importaciones, pues va a diligenciar la declaración de cambio por importación de bienes, el formulario número 1, que estamos hablando, utilizando un numeral cambiario que es el 2017. O puede haber una prefinanciación de una importación, o puede haber una financiación por parte del proveedor, o puede haber una importación entre residentes,
lo cual permite determinar es que la importación no es simplemente el pago a un proveedor del exterior, sino simplemente puede conllevar otros pagos relacionados con el manejo de las importaciones. Para hacerlo ejemplificante, la declaración de cambio número 1 posee unos numerales cambiarios que están identificados en esa circular reglamentaria de SIN 83 y hay numerales para cada tipo de operaciones. Por ejemplo, el numeral 2014 que habla de importación de bienes pagados con tarjetas de crédito emitidos en Colombia, el 2015 que es un giro por importaciones de bienes ya embarcadas en un plazo igual o inferior a un mes, el 2016 que son los gastos de importación de bienes incluidos en la factura, el 2017 que es el pago anticipado de futuras importaciones, el 2024 pago giro de importaciones de bienes ya embarcados en un plazo. Entonces, cada modalidad tiene un numeral cambiario para poderlo ejecutar. Solamente en el caso de las importaciones es importante tener en cuenta que hay algunos numerales cambiarios que no pueden ser utilizados por los titulares de las cuentas de compensación, sino que serán manejados a través de declaración de cambio a través de un intermediario del mercado cambiario. Y esos son, por ejemplo, el numeral 2014, que hace alusión a importaciones de bienes pagados con tarjetas de crédito emitidos en Colombia cobradas en moneda legal colombiana, porque en esos casos claramente el receptor del pago a la importación está facultado para tener la cuenta en pesos en Colombia, y el segundo, el 2060, que es el pago de importaciones de bienes en moneda legal colombiana. Un segundo tema es la declaración de cambio por exportaciones, formulario número 2. Un tercer tema es la declaración de cambio por endeudamiento externo, es decir, el apalancamiento que un residente colombiano obtiene bien sea a través de una entidad financiera del exterior o de una filial o vinculada o un tercero directamente. Una cuarta declaración de cambio es la relacionada con las inversiones internacionales. Una quinta son las declaraciones de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos. Y dentro de esos primeros 5 tenemos que encontrar algunas situaciones particulares en las cuales tenemos que tener presente que hay declaración de cambio y formularios cambiarios. Los formularios cambiarios son aquellos que tienen una vocación de informar al Banco de la República la realización de una operación de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. Esos formularios cambiarios están organizados por el tipo de operación realizada. Yo tengo 5 tipos de declaración de cambio. Yo puedo tener un formulario cambiario en el cual tengo una declaración de cambio que es la relacionada con el formulario número 6, que es relacionada con el crédito externo. En ese crédito externo yo tengo un informe de endeudamiento externo otorgado a residentes y tengo el formulario 7, que es un informe de endeudamiento externo otorgado a no residentes. E igualmente tengo un reporte de avales y garantías que constituye el formulario 8 de operaciones de avales y garantías. Dentro de los formularios cambiarios también tenemos el formulario número 9, que es mediante el cual se hace el registro de la cuenta de compensación. El formulario número 10, que es la relación de operaciones de cuenta de compensación. Es decir, yo tengo una cuenta de compensación y durante el mes hago ciertas operaciones, entonces al final del mes o al final del trimestre tengo que hacer la relación de las operaciones de la cuenta de compensación. Tengo un formulario cambiario que refleja el formulario número 11 para el registro de inversiones internacionales. Tengo un formulario número 13 que es relacionado con el registro de la inversión suplementaria al capital asignado y a la actualización de las cuentas patrimoniales. Esto aplica para las sucursales del régimen especial. Y tengo un formulario número 15 para la conciliación patrimonial para las empresas y sucursales del régimen general, el cual debe manejarse directamente a través de ese formulario número 15. También tenemos otros formularios cambiarios, como son en el caso de la compra y venta de divisas entre profesionales, en el cual se debe llenar el formulario número 18, es una declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajeros. En el caso de la inversión de portafolio, la inversión de portafolio es aquella inversión que personas no residentes vienen a invertir directamente en Colombia, generalmente sobre valores registrados en el mercado público de valores, y en ese caso se requiere
se llene el formulario número 19 para el registro de inversiones de capital del exterior de portafolio bajo las modalidades distintas a divisas. El registro de inversión de capital del exterior de portafolio de inversión financiera realizadas en valores listados en sistemas de cotización de valores del extranjero se utiliza para este efecto cuando hay modalidad de neteo de informe de movimientos de liquidación o redención de inversiones, el formulario número 20. Luego, esta DCIN 83 establece varias declaraciones de cambio, pero para cada una de esas operaciones de cambio y formularios cambiarios se debe tener mucho cuidado en el diligenciamiento y la utilización debida de estos formatos o declaraciones de cambio. Estas declaraciones de cambio y generalmente en la práctica conllevan que la entidad tenga que cometer errores por simplemente una equivocación o un error técnico o alguna cosa. Es lo primero que sale a discusiones si hay la posibilidad de modificar o realizar cambios a las declaraciones de cambio. Entonces, anteriormente habían unos términos específicos y si se cometía un error, se conllevaba una sanción que, como lo vamos a ver más adelante, conlleva una responsabilidad objetiva. Esto significa que hoy en día, para toda aquella persona que quiera hacer una operación de cambio, puede tener la tranquilidad de que puede corregir prácticamente cualquier información de las declaraciones de cambio, pero para ello se deben tener en cuenta unos procedimientos básicos. Uno es el de modificación, otro es el de cambio de formulario y otro es el de devolución de la operación. El primero, el de modificación, es poder realizar correcciones de la información en el mismo formulario o declaración de cambio. Es decir, si yo tengo un error en la declaración de cambio número 1, puedo corregir esa información utilizando el mismo formulario o declaración de cambio, es decir, la declaración de cambio número 1. Cambio de formulario es una corrección de la información en uno o varios formularios o declaraciones de cambio, y devolución es girar total o parcialmente el valor de una operación previamente canalizada. En la práctica muchas veces sucede, yo estoy pagando una importación que en principio fuera por $1.000 sobre unos bienes que correspondían a 100 bienes, pero cuando me llegan realmente de los 100 recibo 90 y 10 tienen averías que generan que haya una devolución de la mercancía. Entonces, en principio yo podría haber pagado el valor de la importación sobre los 100 bienes, pero cuando me llegan directamente a mí solamente 90 bienes y tengo que devolver 10, pues necesariamente deberían devolverme mediante la misma declaración de cambio el remanente equivalente a los 10 bienes importados que finalmente nunca llegaron y no fueron nacionalizados. Es importante tener en cuenta que no son susceptibles de modificación y cambios en las declaraciones de cambio el NID de la persona que suscribe la operación, el NID del intermediario del mercado cambiario o código de la cuenta de compensación, porque son números básicos para determinar a través de quién se está canalizando la operación, bien sea a través de un IMC o a través del el código de cuenta de la compensación mediante el cual se están manejando las operaciones de cambio. La fecha, el número, el valor y el tipo de la operación, sea ingreso o egreso, y se deben tramitar mediante una presentación de una nueva declaración de cambio con información corregida. En el caso de algunas diferencias, el régimen cambiario admite cualquier diferencia entre los valores de las operaciones y los contenidos en las declaraciones de cambio, pero estas diferencias deben poder justificarse ante las entidades de control, porque como lo vamos a ver, las operaciones de cambio tienen un control bastante estricto dependiendo del tipo de operación, bien sea a través de la superintendencia financiera, a través de la superintendencia de sociedades o a través de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, a través de un procedimiento cambiario que puede resultar bastante oneroso. Anteriormente, las diferencias admitidas entre los valores de las operaciones y los contenidos en las declaraciones de cambio eran la suma de $1.000 o el 1% del valor de la operación, la que resultara mayor. Hoy en día, pues digamos que las operaciones pueden llegar a justificar. Lo importante es que en el caso de una revisión podamos tener la transparencia de aclarar la diferencia que se puede presentar directamente en una operación de cambio. Hay unos temas importantes que son las responsabilidades de los intermediarios del mercado cambiario, y como intermediarios del mercado cambiario
es interesante para que ustedes tengan en cuenta que esos intermediarios del mercado cambiario, que veamos que son, por ejemplo, los bancos comerciales o algunas sociedades comisionistas, tienen la responsabilidad de conocer adecuadamente al cliente e informarse sobre las características básicas de la operación cambiaria en la cual son intermediarios. No significa que si una persona llega a hacer una operación de cambio, simplemente el banco diga, ah, listo, yo estoy actuando a nombre y por cuenta de, y se haga la transacción. No, nace una responsabilidad bastante importante para el intermediario del mercado cambiario de conocer adecuadamente al cliente e informarse sobre las características básicas de la operación cambiaria que se realice entre los intermediarios que hacen ese tipo de operaciones. Ellos, como intermediarios del mercado cambiario, tienen una obligación también de rechazar los formularios tachados y enmendados. No pueden tramitar ningún tipo de formularios que tengan enmendaduras, tachaduras o correcciones realizadas. Tienen que volver a solicitar que se diligencie la declaración de cambio de manera detallada, toda vez que esa declaración de cambio es el fiel reflejo de la transacción y la operación que se vaya a hacer. Deben asignar a cada declaración de cambio un número de identificación que no puede repetirse a nivel nacional en un mismo día, con el ánimo de tener un número consecutivo sobre las transacciones que como intermediario del mercado cambiario debe procesar. Estos intermediarios del mercado cambiario deben procesar y conservar el original de cada declaración y deben devolver una copia sellada y numerada a el titular de la operación de cambio. Deben verificar la identidad del residente o no residente que realiza la operación de cambio y que la cantidad de divisas corresponda a las compradas o vendidas. Y deben exigir documentos que permitan verificar la naturaleza de la transacción, por procesar y transmitir la vía electrónica del Banco de la República, entre los plazos y procedimientos establecidos. E igualmente, para efectos de, en caso de una revisión o verificación por parte de una autoridad, se debe conservar en físico o electrónicamente, de manera tal de que una vez reproducido sea igual a su original, aquellas declaraciones por el término de caducidad que hoy en día, vamos a verlo más adelante, tienen un término de revisión, y es para efectos de tener la viabilidad de recibir declaraciones de cambio elaboradas como mensajes de datos. Entonces, la idea no es que simplemente haya una restricción de recibir las declaraciones de cambio de manera física. Con la ley de comercio electrónico, claramente hoy en día usted puede utilizar otros medios que sustituyan el papel, pero lo importante es que la declaración permita reproducirse en las mismas condiciones del original o que efectivamente pueda reproducirse como un mensaje de datos válido directamente. De lo que estábamos viendo de operaciones canalizables, entonces digamos que ya entrando en materia de cada una de las operaciones, la primera que veíamos es la de importación de bienes. La importación de bienes está dada para que los residentes requieren obligatoriamente canalizar a través del mercado cambiario los pagos que realicen al exterior por concepto de importación de bienes. ¿Por qué por concepto de importación de bienes? Pues porque en el momento de importación de bienes se requiere hacer un proceso de nacionalización. Y esa nacionalización conlleva que yo con el proveedor tenga una obligación pendiente, que al ser una operación obligatoriamente canalizable, deba manejarse a través de el intermediario del mercado cambiario o la cuenta de compensación. Los usuarios de zona franca, un usuario de zona franca, recuerden que la zona franca en Colombia son zonas especiales que se entiende que están fuera del territorio nacional, pero que introduzcan mercancías de zona franca deben pagar dichas operaciones como una importación, y en ambos casos se debe usar una declaración de cambio por importaciones, es decir, la declaración de cambio que veíamos que es la número 1. Para ese pago de importaciones se pueden efectuar pagos a través de divisas, bien sea a proveedores del exterior o a otros residentes en Colombia, pagos en moneda legal colombiana, para el efecto, como lo veíamos, hay dos numerales cambiarios que se pueden utilizar, que es el 2014 y el 2060, para aquellos pagos que se hacen en cuentas bancarias abiertas a proveedores del exterior que tengan cuentas en pesos directamente aquí en Colombia, y pueden haber pagos con tarjetas de crédito internacional. Es importante tener en cuenta que hoy en día, independientemente de la fecha del pago de las importaciones, la financiación de las operaciones no requieren registro ante el Banco de la República. Anteriormente, si la importación no era pagada dentro de los 6 meses contados desde la fecha del documento de transporte y el valor POP de la mercancía era igual o superior a $10.000, la operación se debía registrar como endeudamiento externo pasivo. Hoy en día no. Hoy en día la financiación de estas operaciones no requieren registro ante el Banco de la República como un endeudamiento externo.
y los importadores pueden realizar pagos anticipados de importaciones, donde se entiende que constituyen pagos anticipados aquellos que van a ser realizados antes del embarque de las mercancías. Estas operaciones claramente no constituyen endeudamiento externo, simplemente es un anticipo de las importaciones que se van a realizar y se van a cumplir con el proveedor del exterior. Dentro de las modalidades de importación y siguiendo el régimen aduanero, pues simplemente podemos encontrar también que una de las modalidades de importación es el leasing, el cual se desarrolla a través de arrendamiento financiero, donde los bienes importados temporalmente van a poder financiarse bajo una modalidad de arrendamiento financiero, siempre y cuando su plazo sea superior a 12 meses y se trate de bienes de capital. Bienes de capital que están claramente definidos por unas partidas arancelarias que sean generadores de renta. Esta operación requiere registrarse como endeudamiento externo pasivo a través de un formulario que, como lo vimos, un formulario cambiario que es el número 6, y aquellos cánones e intereses pagados por este concepto se van a tener que canalizar a través de mercado cambiario, formulario número 3. Entonces, como lo están viendo, la importación no significa que yo solamente pueda utilizar un formulario cambiario. Yo en un tema de importaciones puedo llegar a utilizar hasta, en principio, 3 tipos de formularios, el formulario número 1, o si hay un tema de leasing o arrendamiento financiero, el formulario número 6, para registrarlo en el endeudamiento externo pasivo, y lo relacionado con los cánones o intereses pagados por ese arrendamiento financiero, pues voy a tener que utilizar para canalizar el formulario número 3. El segundo tipo de operaciones es la exportación de bienes, es decir, cuando un residente vende un bien a un no residente, está obligado a canalizar a través del mercado cambiario el pago o la contraprestación que reciba del exterior por concepto de esa exportación de bienes. Sucede lo mismo que en el caso de las importaciones. Pueden haber casos de usuarios de zona franca que vendan mercancías de zona franca al resto del mundo. En ese caso, deben reintegrar dichas operaciones como una exportación. En ambos casos, se debe usar el formulario número 2, y los reintegros de esas exportaciones van a poderse manejar de la siguiente manera. Uno, el reintegro de divisas, que es giro a cuenta de compensación o a través de un intermediario de mercado cambiario, o el reintegro en moneda legal, caso en la cual se debe tener una cuenta bancaria abierta a los proveedores del exterior o otros residentes, o un tercer caso de pago de esas exportaciones puede ser el pago con una tarjeta de crédito internacional, tarjeta que debería ser emitida en Colombia, cobrada en pesos, o emitida en Colombia o en el exterior y cobrada en divisas. Entonces, el pago de las exportaciones claramente puede realizarse de cualquiera de esos 3 tipos y es válida como una operación obligatoriamente canalizable. Independientemente de la fecha del reintegro del pago de la exportación, estas operaciones no requieren registrarse como endeudamiento externo activo. La recepción de los pagos anticipados sobre futuras exportaciones tampoco deben ser registradas en el Banco de la República como crédito externo pasivo. Anteriormente había un tratamiento que sí generaba que el reintegro de una exportación cuyo plazo superior fuera a 12 meses contados a partir del documento de exportación, o que el valor de la mercancía fuera de $10.000, la operación se debía registrar como endeudamiento externo activo. Hoy en día ha cambiado ese tratamiento. Es importante tener en cuenta para las operaciones de los exportadores que aquellos que reciban anticipos de clientes del exterior pues deben realizar la exportación dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la declaración de cambio por la recepción del anticipo, so pena de que se debiera registrar la operación como un endeudamiento externo pasivo. Es importante tener muy claro esos plazos de pago de las operaciones para efectos de determinar si en algún momento simplemente se maneja un formulario cambiario o una declaración de cambio de exportación de bienes y un formulario cambiario de registro de endeudamiento externo pasivo. En el caso de prefinanciación de exportaciones correspondiente a créditos otorgados por no residentes o intermediarios del mercado cambiario a exportadores, se debe registrar la operación como un endeudamiento externo pasivo a través del formulario cambiario número 6, y los pagos por este concepto requieren canalizarse a través del mercado cambiario utilizando el formulario número 3. El tercer grupo de operaciones cambiarias obligatoriamente canalizables es el endeudamiento externo. Dentro de este tema del endeudamiento externo, vemos primero un endeudamiento externo pasivo, donde los residentes en Colombia pueden obtener créditos en moneda extranjera siempre que sean suministrados por no residentes o por intermediarios del mercado cambiario.
se pueden originar en operaciones de mutuo o préstamo de interés o en la colocación de títulos en el exterior. Recuerden que una compañía puede salir a hacer un apalancamiento en operaciones financieras y hacer una emisión de bonos o de títulos directamente en el exterior. Esa es una forma de obtener endeudamiento externo pasivo offshore directamente fuera de Colombia. Ahora bien, se ha establecido una restricción para los acreedores que son personas naturales, precisamente por efectos de conocimiento del cliente y temas de evitar el tema de lavado de activos. Pero los créditos externos pueden originarse entre organizaciones empresariales internacionales, por los cuales un residente queda a cargo del cumplimiento de operaciones de endeudamiento en moneda extranjera. También estos créditos de endeudamiento externo deben ser en moneda extranjera, pero pueden indexarse a moneda legal. Es decir, yo puedo hablar un crédito de $100, pero indexado a la tasa de cambio de Colombia y son créditos indexados. Existe plena libertad en la definición de montos de los créditos y en la negociación de la tasa de los intereses, así como el plazo para el pago, y todos aquellos créditos externos que deben registrarse con la presentación del formulario 6 debe generalmente realizarse a través de un intermediario del mercado cambiario. En este caso, ¿cuál es la responsabilidad del intermediario del mercado cambiario? Es tramitar y validar la identificación del acreedor, debe exigir un formulario número 6 en original y copia, debe validar el valor y fecha de la constitución del depósito, de requerirse dicho depósito, debe exigir copia del documento donde consta el contrato de préstamo y sus modificaciones, y debe exigir aquellos convenios de emisión, colocación y pago de títulos o de autorización de la superfinanciera para efectuar la emisión y colocación de títulos, si estamos hablando de la segunda forma de apalancamiento, que es la emisión en el exterior de valores por un residente en Colombia. Debe exigir documentos que prueben las reorganizaciones empresariales y debe verificar que el tipo de acreedor coincida con los documentos de soporte presentados. Es muy importante porque la responsabilidad de los IMC es, como lo veíamos, no es una simple obligación de medio, sino que aquí se pide un poco más de soporte en el tipo de transacciones. Otro tipo de endeudamiento externo es aquel obtenido por intermediarios del mercado cambiario, donde lo que se indica es que los intermediarios del mercado cambiario pueden obtener financiación en moneda extranjera de no residentes. Es decir, si por decir algo, Bancolombia, que es un intermediario del mercado cambiario, obtiene un crédito directamente de JP Morgan en el exterior. Entonces, simplemente, como intermediario del mercado cambiario, puede obtener financiación en moneda extranjera de no residentes. Igualmente, los intermediarios del mercado cambiario, o mediante la colocación de títulos en el exterior, únicamente para realizar unas operaciones exentas de depósito. Es decir, el depósito es una medida en la cual el Banco de la República busca congelar parte de los recursos que se canalicen a través de las operaciones con el ánimo de mitigar efectos en el tema de la tasa de cambio. Hay operaciones activas de crédito en moneda extranjera autorizadas con un plazo igual al de crédito obtenido, y también hay operaciones activas en moneda legal para cubrir operaciones de derivados con un plazo igual o inferior al crédito obtenido. Este tipo de medidas lo que hacen es que se cierre la posición expuesta, bien sea por un tema de endeudamiento o versus la cobertura que puede dar directamente en algunas operaciones. Hay un endeudamiento externo activo, que es cuando un residente en Colombia, sin importar su condición o calidad, puede otorgar créditos en moneda extranjera a cualquier residente del exterior. Existe una libertad transparente en que la definición de los montos de los créditos y la negación de la tasa de los intereses, así como el plazo para el pago, y los créditos externos deben registrarse con la presentación del formulario de endeudamiento externo otorgado a no residentes, que no es el 6, sino es el 7, en este caso, ante un intermediario del mercado cambiario, y los IMC deben estar expresamente autorizados a otorgar créditos en moneda extranjera a residentes en el país y a los residentes en el exterior. Finalmente, en materia de crédito externo, debemos tener en cuenta que hay algunas obligaciones aplicables a los créditos externos, tanto activos y pasivos, donde está expresamente consagrado que los recursos derivados de ese tipo de operaciones de endeudamiento externo requieren canalizarse a través del mercado cambiario con una declaración de cambio por endeudamiento externo utilizando el formulario número 3. Las modificaciones de los créditos externos
que se tengan que realizar deben informarse ante el Banco de la República. Es decir, si yo saco un crédito de Bancolombia, como lo veíamos con JP Morgan, y voy a hacer un cambio en el acreedor del crédito y va a pasar de JP Morgan a Bank of America directamente, pues simplemente esa modificación debe informarse al Banco de la República, porque el End of the Record directamente va a cambiar en la transacción y en el canal cambiario. No existe un plazo para el efecto, pero sí debe informarse. Y aquellos créditos externos que se cancelen por pago, por dación en pago, previa autorización del Banco de la República o por capitalización de los mismos, pues, son obligaciones que requieren reportar directamente al Banco de la República. Un cuarto tipo de operaciones que debemos hablar son aquellos relacionados con avales y garantías en moneda extranjera. Los avales y garantías en moneda extranjera, en principio, los tenemos que mirar en dos sentidos. Uno es el otorgado por residentes en Colombia y otros los otorgados por residentes en el exterior. En el primer caso, que es el otorgado por residentes en Colombia, los residentes, es decir, CEMEX puede otorgar avales y garantías en moneda extranjera para respaldar cualquier obligación en el exterior, es decir, podría otorgar un aval o una garantía para otorgar alguna operación de su casa matriz o una filial. Y si el deudor es residente en el exterior, la operación se debe registrar como endeudamiento externo activo. Si el deudor es un residente en Colombia, la operación no va a generar registro del Banco de la República. Pero en caso de que se requiera hacer efectiva la operación de aval o garantía, los recursos se deben transferir a través del mercado cambiario, es decir, requieren de obligatoria canalización y registro previo. En caso de que la operación garantizada haya sido celebrada entre dos entidades del exterior, los recursos se deben formalizar en la declaración de cambio por servicios y transferencias y otros conceptos que no es de obligatoria canalización, pero que requiere utilización a través de formulario número 5. Para avales y garantías concedidos por residentes en el exterior, es importante tener en cuenta que un residente en el exterior va a poder avalar o garantizar en moneda extranjera a favor de residentes en Colombia para respaldar el cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones de cambio y operaciones internas. Es decir, yo necesito comprar mi casa y no tengo un aval o una garantía, podría alguien del exterior servirme como aval o garantía de la compra de esa casa, y aunque no sea una operación obligatoriamente canalizable, es válida que esa garantía pueda respaldar una obligación entre residentes en el país. Estas operaciones deben ser registradas ante el Banco de la República mediante la presentación de un formulario de informe de avales y garantías en moneda extranjera. Es un formulario número 8 y generalmente debe hacerse a más tardar el día del vencimiento de la operación garantizada, porque si usted no lo hace, pues pierde la posibilidad de manejar el canal cambiario. Luego, lo recomendable es que ese aval o garantía, desde el momento en que se suscribe, se registra, y en todo caso la fecha de vencimiento es hasta el vencimiento de la operación garantizada. En caso de que se requiera hacer efectiva esa operación, pues los recursos deben transferirse a través del mercado cambiario, utilizando la declaración de cambio número 3, que es relacionada con el endeudamiento externo, tanto para el desembolso del aval como para la restitución del mismo, es decir, cuando se devuelva el aval o la garantía que haya sido utilizada. En el caso de avales y garantías en moneda extranjera autorizados a los intermediarios del mercado cambiario, pues es importante tener en cuenta que los intermediarios del mercado cambiario pueden otorgar avales y garantías en moneda extranjera para respaldar básicamente 4 tipos de operaciones. 1, la seriedad de una oferta y cumplimiento por parte de empresas colombianas y extranjeras en licitaciones o concursos de méritos convocados por empresas públicas o privados residentes en el país o en el exterior. El cumplimiento de obligaciones de residentes por contratos de exportación de bienes o prestación de servicios no financieros en el exterior. El cumplimiento de obligaciones de residentes en el exterior y el cumplimiento de obligaciones residentes en moneda extranjera por compra de petróleo, crudo, gas natural, producción nacional o empresas del exterior que realicen actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Un quinto tipo de operaciones de lo que hemos estado hablando hoy son los derivados financieros. ¿Qué es un derivado financiero? Son instrumentos financieros. Instrumentos financieros son aquellos que buscan garantizar y mitigar un riesgo, bien sea por tasa de interés o bien sea de cobertura. Hoy en día, como ustedes conocen,
Los derivados financieros pueden ser de varias formas, pueden ser derivados relacionados con un forward, con un swap, con unas opciones, e igualmente este tipo de derivados puede conllevar directamente que la cobertura se haga directamente o a través de una cámara de riesgo central de contraparte, como lo tenemos hoy en día en Colombia, que es para el negocio de los futuros. Entonces, un residente en Colombia está autorizado a asociar derivados financieros sobre tasas de interés, tasa de cambio o índices bursátiles con intermediarios del mercado cambiario y agentes del exterior autorizados para derivados financieros con operaciones cuya principal característica va a consistir en que el precio justo de la operación dependerá de uno o más subyacentes y su cumplimiento se va a realizar en moneda posterior. Para colocarlo en términos normales, simplemente, por decir algo, la Federación Nacional de Cafeteros va a exportar café y va a exportarlo el 15 de agosto del 2015 y no tiene claro cuál va a ser la tasa de cambio de sus exportaciones. Entonces, la tasa de cambio hoy en día en el mercado estamos viendo que está fluctuando y subiendo al alza, pero yo quisiera que como exportador me la pagaran a $3.000, a 3.000 pesos por dólar, pero necesariamente puede ser que se presente una coyuntura en el petróleo, en la situación de China, Puerto Rico, Grecia, y por lo tanto la tasa se desplome a lo que hoy en día voy a hacer. Entonces, yo podría jugarme directamente el tema de que yo voy a hacer una exportación de $1.000.000, pero los dólares que voy a recibir por esa exportación los puedo pactar a la fecha de hoy, los puedo pasar a la fecha futura o al cumplimiento de la operación. Entonces, si el 15 de agosto no sé qué tasa es, puede ser que sea 3.015 como puede ser que sea 2.300. Para garantizar esa cobertura, simplemente puedo estipular una operación de cambio a través de un derivado en el cual voy a pactar una tasa de 2.800 pesos y suba o baje, me van a garantizar que el flujo de divisas que voy a hacer, pues simplemente lo va a cubrir a esos 2.800 pesos. ¿Cuáles son los tipos de derivados financieros autorizados a los intermediarios del mercado cambiario? Pues simplemente hay unos derivados financieros con residentes y hay unos derivados con no residentes. En el caso de los con residentes, hay los denominados non-delivery forward, que son los de cumplimiento financiero, en el cual hay un peso divisa o divisa y la operación se hará con cumplimiento de la entrega de dinero en pesos. Otro es cumplimiento efectivo, es el delivery forward directamente, cuando el subyacente sea de obligatoria canalización o existen compras a zona franca o el envío de recepción en giros y remedios de sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales. Entonces, en términos generales, podemos estar diciendo que frente a los derivados financieros con residentes, yo puedo pactarlo de dos maneras: con cumplimiento financiero, es decir, los non-delivery forward, o con cumplimiento de efectivo, que son los delivery forward. Para los derivados con no residentes, con inversión extranjera directa o emisión de valores en el mercado público colombiano, también se puede pactar un non-delivery forward o un delivery forward, que es cumplimiento o con cumplimiento de efectivo, pero simultáneamente también puede hacerse un intercambio de divisas y pesos o derivados que pueden ser divisa-divisa o cumplimiento financiero o efectivos en divisa. Hoy en día lo que podemos decir es que el tipo de instrumentos financieros que se puede desarrollar en Colombia es un poco ya más desarrollado de lo que teníamos unos años atrás. Dentro de los derivados financieros autorizados a los intermediarios del mercado cambiario, están aquellos que se puedan pactar con otros intermediarios del mercado cambiario. Estos también son con cumplimiento financiero en moneda legal colombiano, salvo que alguna de las partes no actúe en su condición de IMC, sino como cualquier otro residente. O aquellos derivados entre intermediarios del mercado cambiario y sucursales del régimen cambiario especial. Las sociedades del régimen cambiario especial son aquellas que, ya decíamos, están definidas directamente por normas especiales y básicamente representa el tema de operaciones con compañías de servicios de petróleo, hidrocarburos y algunos metales específicos. Entonces, el cumplimiento de ese tipo de operaciones puede pactarse bien sea con cumplimiento efectivo, cuando el subyacente va a ser de obligatoria canalización y se encuentra autorizados para ese régimen,
o de cumplimiento financiero, peso divisa o divisa divisa, o si la operación se hace en cumplimiento de entrega de pesos directamente. Este tipo de operaciones se deben realizar exclusivamente a nombre de la sucursal del régimen cambiario especial, y por lo tanto la sucursal no va a poder realizar operaciones a nombre y por cuenta de la matriz en el exterior, ni la matriz por cuenta de su sucursal. Tiene que ser de manera independiente. Dentro de los derivados financieros autorizados a los intermediarios del mercado cambiario está básicamente el tema de derivados entre IMCs y agentes del exterior autorizados. Este también puede cumplirse a través de un cumplimiento financiero, es decir, un non-delivery forward, o un peso divisa o un divisa divisa, y la operación se va a hacer con cumplimiento en divisas, o un cumplimiento de efectivo, es decir, cuando el subyacente, es decir, lo que va implícito directamente en el derivado, sea de obligatoria canalización o existan, por ejemplo, operaciones de compra en zona franca o envío o recepción de giros o remesas de sociedades de intermediación cambiaria o de servicios financieros. Luego, los residentes en Colombia están facultados para compensar la liquidación de las obligaciones generadas por la realización de esas operaciones con instrumentos financieros, derivados pactados con una misma contraparte, bien sea en el mercado mostrador o hacer efectivas las garantías que hayan sido constituidas para el cumplimiento de dichas operaciones. Esto básicamente en las operaciones de futuros, o también pueden pactar en eventos de terminación anticipada e incumplimiento, tanto la extinción del plazo como la liquidación anticipada y la extinción de las obligaciones relacionadas con el mecanismo de compensación del derivado. Y hacer efectivamente las garantías constituidas para el cumplimiento de los valores netos de este tipo de operaciones. En este caso, también pueden hacer recoupling, que es realizar pagos sometedos periódicos, o pueden hacer compensaciones y liquidaciones de instrumentos financieros derivados negociados en el mercado mostrador en una cámara de riesgo central de contraparte autorizada. Ustedes conocen que Colombia ya tiene una cámara de riesgo central de contraparte, donde hoy en día se han venido transando muchos de los derivados de manera efectiva, y es nuestra primera cámara de futuros que viene utilizándose en Colombia. La condición, se requiere un contrato marco, o un documento que establezca para el efecto el reglamento de la respectiva cámara, y en los reglamentos de los respectivos sistemas de negociación de valores o de bolsas, según sea el caso, no esté prohibido de manera especial realizar ese tipo de operaciones. Una sexta tipo de transacciones son las relacionadas con las inversiones internacionales. ¿Qué se considera hoy en día en Colombia una inversión internacional? Son aquellas inversiones de capital del exterior en territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas que son catalogadas como no residentes, e igualmente son aquellas inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o en una zona franca colombiana. Generalmente, dependiendo de los sectores económicos, hay unas regulaciones especiales. Por ejemplo, la inversión extranjera se encuentra permitida en todos los sectores de la economía, salvo en algunas actividades específicas, como son las actividades de defensa y seguridad nacional, el procesamiento y la disposición de desechos de basuras tóxicas, peligrosas, radiactivas, no producidas en el país, las sociedades concesionarias de servicios de televisión abierta, las cuales no pueden tener inversión extranjera superior al 40% del total de capital social de la entidad concesionaria, o aquellas entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que en todo movimiento que represente un porcentaje mayor al 10% requiere una autorización previa por parte de la entidad de control, que es la Superintendencia Financiera. Estas inversiones internacionales generan unos derechos cambiarios para el inversionista, y esos derechos cambiarios se pueden materializar básicamente en reinvertir las utilidades o retener el superávit de las utilidades no distribuidas con derecho a giro, en capitalizar las sumas con derecho a giro y producto de obligaciones derivadas de inversión, en remitir al exterior en moneda libremente convertible esas utilidades netas comprobadas que generen las inversiones en el país, o remitir al exterior en moneda libremente convertible aquellas sumas de dinero producto de una enajenación de la inversión dentro del país, o de la liquidación de la empresa, o de la liquidación de portafolio, o aún de la reducción de capital en el caso de una sociedad.
Luego, la inversión extranjera en Colombia va a permitirme hoy en día que se realice a través de, o a través no, en beneficio de inversiones en sociedades nacionales, en inversiones en sucursales, en inversiones en inmuebles, en inversiones en negocios fiduciarios, en inversiones en actos o contratos sin participación en el capital, e inversiones en fondos de capital privado o inversiones de capital de portafolio como tal. Ustedes en la presentación que tienen van a encontrar un poquito más de detalle dependiendo cada una de las inversiones, es decir, la inversión extranjera en sociedades nacionales, qué tiene que hacerse y cómo tiene que manejarse a través de un formulario número 15, la inversión extranjera en sucursales, que lo que hablábamos de inversión suplementaria del capital asignado y cómo debe manejarse y debe reportarse, igualmente utilizando un formulario cambiario número 15, aquella manejo de inversión extranjera en inmuebles ubicados en el país, la cual debe manejarse a través de una declaración, un formulario cambiario, una declaración de cambio número 4, una inversión extranjera en negocios fiduciarios, una inversión extranjera en actos o contratos sin participación en el capital, y lo más relevante en el caso de inversiones extranjeras en Colombia son aquellas relacionadas con los fondos de capital privado, la inversión colombiana en el exterior y la inversión de capital colombiano en el exterior. Ustedes ven que para efectos del dinamismo de la economía y el desarrollo, las APPs y muchos temas, simplemente hoy en día está proliferando la inversión extranjera en fondos de capital privado. Esa inversión extranjera en fondos de capital privado es para aquellas inversiones en, por ejemplo, lo que se denominan carteras colectivas constituidas en Colombia, hoy en día fondos de capital privado, bajo modalidades de fondos de capital, y estos fondos deben necesariamente ser administrados bien sea por sociedades fiduciarias, por sociedades comisionistas de bolsa o por sociedades administradoras de inversión, donde se debe destinar máximo la tercera parte de los aportes del fondo a la realización de inversiones en el mercado público de valores. Las inversiones de los fondos de capital privado quedan automáticamente registradas con la presentación de la declaración de cambio por inversiones internacionales utilizando el formulario número 4. Dentro del portafolio de inversiones que se pueden llegar a manejar están la inversión colombiana en el exterior, es decir, aquella inversión de capital colombiano en el exterior e inversiones financieras o en activos radicados en el exterior por residentes colombianos, y aquellas inversiones de capital colombiano en el exterior que se puede presentar como consecuencia de cuando se busca cubrir un aporte en una empresa constituida o que se constituya en el extranjero, o cuando se busca la adquisición con ánimo de permanencia de acciones, cuotas o derechos de propiedad de personas residentes en el exterior, o de establecimientos de sucursales o agencias en el exterior directamente. Algo en lo cual el gobierno ha venido trabajando y teniendo un desarrollo muy grande es la inversión extranjera de portafolio en Colombia. La inversión extranjera de portafolio en Colombia es lo que ha dinamizado directamente el mercado público de valores en Colombia y ha generado que el mercado se desarrolle necesariamente, porque todo inversionista de portafolio de capital del exterior va a través de un fondo de inversión. Anteriormente decía la norma que requería hacerse a través de un fondo de inversión de capital extranjero, realizar transacciones en el mercado público de valores de acuerdo a unas normas que regían la materia. Hoy en día el concepto ha evolucionado significativamente y claramente la inversión puede realizarse en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores Emisores, puede hacerse sin tener que hacer un fondo de inversión sobre las participaciones en carteras colectivas, puede hacerse sobre valores listados en sistemas de cotización de valores en el extranjero, puede hacerse sobre inversiones realizadas en desarrollo de acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores. Por eso hemos venido desarrollando lo que es, en términos generales, el mercado de MILA, o lo que vamos a ver hacia adelante del régimen de la parte del Pacífico. Igualmente, vamos a encontrar que se pueden invertir en ADRs, GDRs o GDNs, que son el agrupamiento de inversión directamente, bien sea sobre títulos, valores, sobre acciones o sobre títulos en el exterior,
y en vez de ir a comprar un grupo de acciones, un grupo de títulos, pues se empaquetan y se colocan en venta directamente en el mercado del exterior. Para ese tipo de inversión de portafolio en Colombia, hay que tener en cuenta que también sobre esos valores el Banco de la República autoriza registrar como inversión de portafolio aquellos valores que sean pagados por un inversionista para la constitución de garantías requeridas para la realización de inversiones de portafolio. Luego, si para hacer una inversión de portafolio se exigen más garantías, lo suelto del accesorio sigue lo de lo principal y en ese orden de ideas requiere de autorización a través del Banco de la República. Es importante dejar claro que esa inversión de portafolio en el país hoy en día se maneja a través de un administrador. Esa inversión, como lo enuncié rápidamente, hoy en día lo puede hacer a través de una sociedad fiduciaria, una sociedad comisionista o una sociedad administradora de inversiones. Este tipo de entidades son sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia e igualmente tienen como obligación que ese administrador debe cumplir con todo lo pertinente en Colombia para las obligaciones tributarias, para las obligaciones cambiarias, para las obligaciones de información que deba suministrar a cualquier autoridad cambiaria e igualmente todo aquello que permita dar la transparencia y garantía sobre la inspección y vigilancia sobre esas inversiones de portafolio que se manejen en el país. Las modalidades de inversión de portafolio básicamente están determinadas en principio en divisas, es decir, una transferencia de recursos a través del mercado cambiario que se formaliza con una declaración de cambio, número 4, y que genera el registro automático de la inversión extranjera. Y para el régimen cambiario especial también aplican unas reglas específicas que es cuando las sucursales de empresas extranjeras que realizan actividades de explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel, uranio, sean sucursales dedicadas a esa exploración y explotación de ese tipo de productos o tengan cuyo objetivo y fin la prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos con dedicación exclusiva debidamente certificado por el Ministerio de Minas y Energía, donde para esos efectos, al ser catalogada régimen cambiario especial, tiene unas reglas de aplicación en el mercado cambiario bastante específicas. Dentro del tipo de obligaciones que pueden hacer operaciones de cambio, están los servicios del sector de hidrocarburos y los servicios no descritos. Dentro de los servicios del sector de hidrocarburos, básicamente están conformados los 5 grupos que son geología, geofísica, geoquímica. El segundo grupo es la perforación de pozos de hidrocarburos. El tercero es la producción de hidrocarburos. El cuarto es la ingeniería de yacimientos. Y en el quinto otros está todo lo pertinente a la administración, operación y mantenimiento de lo relacionado con campos de petróleo, inspección de equipo, tubería y conservación del medio ambiente. Aquellos servicios no descritos, que son los que no están en el decreto 2058 del 91, lo que se debe tener en cuenta es que el Ministerio de Minas y Energía puede asimilar servicios numerados a lo antes descrito que guarden especial relación o similitud con los mismos de acuerdo con la tecnología especializada y exclusiva que se apliquen en el sector de hidrocarburos, para tratar de darle las mismas reglas de juego. Para ir avanzando en el tema, algo que es de suma importancia es el tercer capítulo que queremos desarrollar y es relacionado con el régimen sancionatorio en materia cambiaria. ¿Qué es importante destacar en este tema? Es que por el tipo de transacciones que hoy en día se manejan y de conformidad con las normas vigentes, es decir, el decreto 2117 del 92, debemos tener presente que las operaciones cambiarias pueden tener un control determinado a través de la Superintendencia Financiera, de la Superintendencia de Sociedades o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Cuándo el control puede caer en la Superintendencia Financiera? Cuando hay un control y vigilancia sobre las instituciones financieras autorizadas por el régimen cambiario para actuar como intermediarios del mercado cambiario y sobre las casas de cambio. Es decir, si el control y la vigilancia de las entidades
que son catalogados como intermediarios del mercado cambiario, pues simplemente lo natural y lógico es que sean vigiladas por su ente de control y regulación, que es la Superintendencia Financiera. Un segundo grupo es para ejercer el control y la vigilancia en materia de todo lo relacionado con operaciones de inversión extranjera realizadas en Colombia, e igualmente para aquella inversión realizada por sociedades colombianas en el exterior, así como operaciones de endeudamiento en moneda extranjera realizadas por sociedades domiciliadas en Colombia, sin perjuicio de algunas competencias legales que han sido conjuntas para la Superintendencia Financiera. En esos casos, el control y la vigilancia de las actuaciones relacionadas con el endeudamiento y las inversiones va a estar en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. Y un tercer grupo, que es aquel control y vigilancia en materia de importaciones, exportaciones de bienes, de servicios y de gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y de financiación de importaciones y exportaciones, va a recaer directamente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con sus facultades. ¿Cuáles son las diferencias generales en los procesos sancionatorios adelantados, bien sea por una entidad o por la otra? Tomando en consenso lo más importante y representativo, que son la Superintendencia de Sociedades y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es que, uno, la competencia, en el caso de la Superintendencia de Sociedades, va a ser relacionada única y exclusivamente con el tema de inversiones internacionales y endeudamiento externo. Ese endeudamiento externo no originado en operaciones de comercio exterior. Porque si fuera originada en operaciones de comercio exterior, la competencia va a ser para la DIAN, porque tiene que ver con el tema de importaciones o de exportaciones. La Superintendencia de Sociedades, en el caso de irregularidades en las operaciones de cambio sobre inversiones internacionales en endeudamiento externo, va a poder colocar unas multas indeterminadas y de pronto proporcionales, pero se debe tener en cuenta que la caducidad de la acción para investigar ese tipo de errores cambiarios en operaciones de inversión internacionales en endeudamiento externo va a tenerse una caducidad de 2 años. Pero esos 2 años, en principio, van a tener un efecto muy grande, y es que la sanción es bastante onerosa, puede llegar a ser hasta del 200% del valor de la operación investigada. Por el otro tema, simplemente la competencia sancionatoria en materia cambiaria, cuando recae directamente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, va a ser una competencia, digamos que residual, va a ser para todos los temas diferentes a lo que es pertinente para la Superintendencia Financiera o para la Superintendencia de Sociedades. Las multas van a estar determinadas por cada conducta sancionable, pero la caducidad hoy en día es de 5 años, antes era de 3 años, lo cual hace bastante importante la posibilidad sancionatoria en relación con los temas residuales. Y la sanción, que antes podría ser del 200% de la operación investigada, hoy en día puede llegar hasta del 100% de la sanción, o en algunos casos específicos de una forma proporcional. Si se comete un error en una acción, en una operación cambiaria, estaríamos en presencia de una infracción cambiaria. Luego, en el caso de la DIAN, es importante que ustedes tengan en cuenta que una infracción cambiaria se va a constituir como una contravención administrativa sobre aquellas disposiciones constitutivas del régimen cambiario vigente al momento de la transgresión. Es decir, cuando se cometió el error con base en el marco regulatorio de cuando sucedió el hecho, y será lo que se debe aplicar. A lo cual va a corresponder una sanción cuya finalidad va a ir encaminada al cumplimiento de las disposiciones y a la protección del orden público y económico. Por su parte, el régimen sancionatorio de la competencia de la Superintendencia de Sociedades va a estar determinado a que, si es una contravención administrativa, que es una transgresión a las disposiciones constitutivas del régimen de cambios, y esta contravención meramente administrativa de las disposiciones vigentes al momento de la infracción va a corresponder a una sanción coercitiva cuya finalidad es el cumplimiento de tales disposiciones. Entonces, nótese que en uno o en otro caso, simplemente vamos a tener, o bien sea una contravención administrativa o una contravención, pero que busca una función no solamente resarcitoria, sino también coercitiva para el cumplimiento de las normas.
Algo que es de suma importancia es el tipo de responsabilidad que se maneja para el régimen sancionatorio de competencia de la Superintendencia de Sociedades y para el régimen de la DIAN. En el caso de la Superintendencia de Sociedades, la responsabilidad del infractor va a ser resultante de ir en contravía o de una violación al régimen de cambios, pero lo más importante es que esa responsabilidad es objetiva. No significa que vayan a mirar atenuantes, sino que si usted comete el hecho, ya es responsable del hecho sancionatorio y por lo tanto vendrá una sanción de tipo económico. En el caso de la competencia de la DIAN, claramente también se habla de una responsabilidad objetiva. La Corte Constitucional en una sentencia que es del 010 del 2013 estableció y dejó plasmado que establecer por vía de regulación legal correspondiente que las infracciones cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad por ausencia de culpabilidad o de imputabilidad del infractor, o lo que es lo mismo, señalar que la responsabilidad por la comisión de una infracción cambiaria es de índole objetivo, como lo disponen en las partes acusadas, los artículos 19 y 21 no desconocen ninguna norma constitucional. Entonces, en uno o en otro caso, una violación a una norma cambiaria es una responsabilidad objetiva que conllevará claramente una imposición de una sanción de carácter económico y administrativo para la persona que infrinja directamente el tema. La caducidad, como lo estábamos diciendo, es importante destacarla. Para los hechos de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades son 2. Y en el caso de que haya una infracción continuada, es decir, repetitiva, el término de la caducidad se va a contar a partir de la ocurrencia del último acto constitutivo de la infracción. Es decir, si yo cometí un hecho y vuelvo y lo cometo a los 6 meses y vuelvo y lo cometo a los 6 meses, no significa que sobre el primer hecho tenga solamente 2 años, sino que por ser consecutiva y continuada la infracción, entonces se contarán los 2 años para ser investigados de los 3 hechos a partir de la ocurrencia del último acto constitutivo de la infracción. En el caso de la DIAN, pues simplemente el efecto es grande porque un periodo de 5 años deja abierto la posibilidad de fiscalización de manera amplia. Y importante destacar que en las infracciones continuadas, es decir, que sean repetitivas, el término también se va a contar a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción. Luego, si se esperaba que por la ampliación de los 3 llegara a los 5, se debe tener en cuenta que el hecho no sea repetitivo para que no se amplíe el término de 5 sobre todas las violaciones que pueden llegar a generarse. Para finalizar, digamos que el tema sancionatorio y dejar 10 minutos para comentarios, preguntas, traumas, dudas directamente, pues simplemente hay un tema que es importante que ustedes tengan presente en el manejo de la competencia sancionatoria en materia cambiaria, y es que una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio, se cuenta con una posibilidad de allanarse al hecho reconocido como violatorio, y en ese caso hay unos descuentos por allanamiento al régimen sancionatorio de competencia por parte de las Superintendencias de Sociedades. Esto significa que si a mí me van a poner una sanción de hasta el 200% y no me la colocan plena, pero si me la colocan, yo puedo allanarme a reconocer el hecho pagando el 70% del valor impuesto o propuesto como infracción cambiaria. Esto aplicará en todos los casos, excepto en aquellos casos en que la actuación administrativa se haya iniciado en virtud de disposiciones dictadas en desarrollo de estados de excepción. Directamente por la Constitución. Y si el interesado se allana a los cargos formulados dentro del término para interponer la etapa del proyecto, de la formulación, bien sea en el pliego de cargos o del recurso de reposición, debe demostrar el pago del 75 o del 60% respectivamente del valor de la sanción para que pueda ser exhibido y sea cerrado el pliego de cargos. Aquí es importante tener en cuenta que en este tipo de procedimientos en las cuales hay una proposición de la sanción cambiaria, se goza con el tema
de garantías constitucionales de libertad y de derecho de defensa, y por lo tanto las formas de cada juicio, la controversia probatoria, la aplicar el principio de favorabilidad, deben evaluarse en caso del procedimiento administrativo general. Un tema importante a considerar y a tener en cuenta en el tema de sanciones cambiarias, y es la aplicación del principio de favorabilidad y el tema de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, y es que con base en una sentencia del 1087 del año 2005, claramente la Corte Constitucional estableció que la potestad sancionatoria de la Administración rige el debido proceso en materia penal, concretamente la exigencia de que la ley previa debe interpretarse con claridad y preciso tanto la infracción como la pena, y que habrá de imponerse a quienes incurran en ella. Es dable concluir que, abolida una falta, tiene que desaparecer los efectos sancionatorios que la misma estuviese produciendo. Entonces es un tema que puede alegarse y discutirse en el caso de una infracción cambiaria. Igualmente, la DIAN, en el concepto 081-639 del 2009, ha establecido que consideramos que es indiscutible la aplicación del principio de favorabilidad en materia cambiaria, y para la parte de la proporcionalidad y la racionalidad de las sanciones, pues simplemente la multa se va a graduar dependiendo de las circunstancias objetivas, pero no significa que se actúe porque hayan mitigantes al hecho sancionatorio. Con esto, digamos que lo que nos hemos propuesto directamente con Juan era tratar de presentarles de manera un poco rápida, y sé que es un poco pesado, el tema de los fundamentos y conceptos básicos del derecho cambiario y del régimen de inversiones internacionales bajo el tema régimen cambiario de las operaciones realizadas en el exterior por parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Doctor Telles, muchas gracias por su participación el día de hoy. En este momento tenemos habilitado nuestro chat para que realicen las preguntas y dar un espacio de 5 minuticos para que el doctor pueda tomar un aire después de esta actividad que hemos tenido. Recuerden que la presentación, los sliders que vieron durante estas 2 horas de charla, los van a recibir el día de mañana en su correo electrónico para que tengan el soporte de este material. De igual manera van a tener acceso al video de esta charla. Este video se estará enviando aproximadamente en 15 días hábiles, tiempo estimado para poder hacer todo el proceso de edición y que ustedes puedan tener esta información a la mano para que la puedan consultar en cualquier momento. Entonces damos 5 minuticos para que hagan sus preguntas y se las hacemos conocer al especialista. Juan Carlos Soto está pidiendo la palabra. Listo. Entonces, Caro, por favor, me ayuda a habilitarle el micrófono para que podamos ver. ¿Puedes habilitar aquí la cámara? Juan Carlos, buenas tardes. Lo estamos escuchando. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, Juan Carlos. ¿Te escuchamos? Parece que se perdió. Juan Carlos, ¿está ahí? Juan Carlos. Pero no lo escuchamos. Juan Carlos, sí, a través del chat la pueden escuchar y poder dar respuesta. ¿Qué pasa, Listo? ¿Qué busca? El negro está haciendo fiesta. Juan Carlos. Sí, buenas tardes.
Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, bien, doctor. Mire, es un interrogante que tengo respecto a las importaciones. El doctor Luis Enrique mencionaba de que se pueden hacer los pagos con tarjeta de crédito internacional. Al- ¿Sí me escuchan? Mi pregunta es, No, no les escucho muy bien. pagar importaciones directamente. ¿Esa es su pregunta? Mientras Juan Carlos la va trabajando, digamos que una parte de importaciones con tarjeta, pagar las obligaciones similares con tarjeta, para lo cual debe presentar la declaración por importaciones de pago al intermediario por cuenta de competencia internacional. En Colombia y cobrar de manera colombiana por importación de bienes amparadas en declaraciones de importación por valor superior a $10.000, 2014, que es cuando el monto de importación vaya a ser igual o inferior a sumas como las antes mencionadas, el comprobante de pago registro donde conste pago las veces de declaración de cambio. La tarjeta de crédito es emitida en el exterior, se cobrarán divisas, se debe utilizar una declaración de 2015, el giro por importación de bienes ya embarcadas en un plazo igual a un mes y por importación de bienes emitida en el exterior en Colombia y cobrarán divisas. Esto va a ser independientemente del monto y plazo y las divisas para pagar los cargos de esto ya deben hacer a través del mercado cambiario regular importación de bienes. Debe iniciarse cada vez que se efectúe un pago para pagar. Y si el pago es de cuotas se efectúa en un plazo, se deberá utilizar los señalados en la norma. Luego la respuesta es si se puede hacer el pago de unas importaciones con tarjeta, teniendo en cuenta ambos temas específicos. Bueno, Juan Carlos, realizar en este momento ya que realizar, se debe registrar. Jacqueline, no necesariamente porque tú tengas una cuenta en dólares, tienes que registrarla como cuenta de compensación. Tú puedes tener una cuenta en dólares, pero hacer todas las operaciones de cambio a través de intermediario del mercado cambiario y no por el hecho de que tengas esa cuenta en dólares estás obligado a registrarla como cuenta de compensación. La cuenta de compensación hoy en día se utiliza para tratar de obviar ir a un intermediario del mercado cambiario. Es decir, en vez de que tú vayas a Bancolombia o a Banco de Occidente o Banco de Bogotá y hacer la operación de cambio, si tú tuvieras una operación, una cuenta de compensación en el exterior y la registras ante el Banco de la República, vas a poder utilizarla
para hacer las operaciones obligatoriamente canalizables y también recibir operaciones que no son obligatoriamente canalizables en esa cuenta de compensación. El punto importante es que una vez registrado ante el Banco de la República, tendrás que cumplir con las obligaciones formales de registro tanto al Banco de la República como a la DIAN de manera trimestral. Muchas gracias. Florence, ¿se puede registrar? La pregunta de pronto queda un poco corto de si se puede registrar un leasing financiero entre la casa matriz y sucursal que pertenecen al régimen ordinario, es porque es importante conocer el tipo de activos, si son activos fijos o los que dice la norma, especialmente que se puede hacer sobre esas importaciones temporales, pero para podértela absorber sería muy importante conocer qué tipo de activos, y por regla general lo que se hace es que esos tipos de operaciones de leasing financiero entre la casa matriz y su sucursal tienen que ser muy específicos a bienes generadores de renta o activos fijos propios para poderlo desarrollar expresamente. Creo que Juan Carlos, yo nuevamente la pregunta. Pagos importaciones. Lo que hemos dicho es que la declaración, en el caso de realizar pago de importaciones con tarjetas de crédito, claramente si la tarjeta de crédito es emitida en Colombia y cobrada en moneda legal colombiana, se debe diligenciar la declaración de cambio por importaciones de bienes, formulario número 1. Luego la respuesta es sí, debe llenarlo directamente. Y si y cuando la tarjeta de crédito es emitida en el exterior o en Colombia y cobrada en divisas, se debe utilizar la declaración de cambio por importaciones de bienes, formulario número 1, pero ya utilizando ya el numeral cambiario 2015. Luego, dependiendo quién lo emita, se utiliza el formulario número 1, utilizando el numeral cambiario 2014 o 2015, dependiendo de lo que corresponda. Dice que son bienes de capital ubicados en zona franca, pero digamos que los bienes de capital como tal, para poderlos mirar, hay que revisarlos con la resolución que define cuáles son esos bienes de capital aceptados para poder hacer ese leasing financiero. Porque pueden ser bienes ubicados en zona franca, pero para poderlo determinar tiene que mirarse la partida arancelaria a que corresponden ese tipo de bienes, porque hay unas disposiciones que claramente establecen cuáles son los bienes de capital sobre los cuales se puede hacer esa importación temporal a corto plazo. Pues damos por finalizada la actividad del día de hoy, el estudio con el tema de régimen cambiario de las operaciones realizadas en el exterior. Agradecemos mucho la participación que tuvieron el día de hoy. De igual manera, todos los invita a que sigan participando a través de nuestra plataforma aula virtual para que estas capacitaciones sean del agrado de ustedes y les ayuden en todos los procesos de formación que requieran. Como les mencioné hace un momento, la presentación estará llegando el día de mañana para que la puedan tener en su poder, y el video de la actividad lo estarán recibiendo aproximadamente en 15 días también en su correo electrónico. Entonces, agradezco nuevamente al doctor Luis Enrique Telles por habernos apoyado el día de hoy con la actividad, y los esperamos en nuestro próximo estudio. Muchas gracias, hasta luego.